Buenas tardes, tengan todos y todas. El tema de ahora es un tema muy importante que nos lleva a un personaje central en el aspecto de las más grandes conquistas espirituales. Se trata del Señor Jesús de Nazaret. La Biblia y el Cristosofía tienen como eje fundamental precisamente estos dos libros sagrados giran alrededor del conocimiento y la sabiduría de nuestro Señor Jesús el Cristo. Debemos comenzar en primer lugar por lo que dice el venerable maestro Samael Aún sobre nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y dice: Cristo es el jefe de la evolución terrestre. Cristo es el Buda iniciador de la era cristiana. El Mahaguru es el vigilante silencioso o el rey. Él es el fundador del colegio de iniciados y a sus órdenes se encuentran los 4 grandes Devajat, o gobernadores de todos los elementos de la naturaleza universal. Tal es la estatura, tal es precisamente el nivel de este gran maestro del cosmos infinito. Y nos continúa diciendo: quiero que sepáis que Jesús, el gran Kabir, le dio al mundo, trajo a nosotros la doctrina del Cristo íntimo. Si por algo es grandiosa la venida de Jesús, el gran Kabir, es porque nos trajo en verdad la doctrina del Cristo interior. Esto dice el maestro Samael. Y dice: cuando Pablo de Tarso habla sobre el Cristo, no se refiere exclusivamente al Jesús histórico, se refiere al Jesús íntimo. Muchos aguardan la venida del gran Maestro, pero en verdad os digo, mis queridos hermanos, que Él viene desde adentro, desde el fondo mismo de nuestras almas. No es de las nubes de arriba, sino aquí adentro. Debe emerger. Y para que tengamos una idea de lo que es el Cristo íntimo, cuál es la doctrina que trajo y por qué le dice el gran maestro Samuel, le dice, él es el Buda, el iniciador de la era cristiana. Vamos a ver entonces en el esquema del árbol de la vida, como las 3 fuerzas primarias arriba, luego viene el triángulo del Hijo, que es Atman, con sus almas Buddhi y Manas, el alma espiritual y el alma humana. Entonces el triángulo del Hijo es el triángulo del íntimo, es el triángulo formado por Atman, Buddhi y Manas. Atman o Chesed, según la Cábala, es el íntimo. Desde la enseñanza del gran maestro Jesús queda a este nivel precisamente. Trae la doctrina del Cristo íntimo. Da entonces la enseñanza a ese nivel. Así desciende, por ejemplo, a nosotros, desciende del alma humana, del íntimo, desciende la fracción de la esencia que tenemos encarnado, que tenemos en el cuerpo y que nos da la vida. Así entonces es bien importante conocer que la esencia, nuestra alma, nuestra conciencia, es un desdoblamiento del mana superior. Esa esencia a su vez se embotella en el ego al caer aquí abajo. Esa esencia queda encerrada en el yo psicológico. Y quiero también compartir con ustedes este aspecto bien importante, que el Cristo íntimo es el Buda interior.
A esa altura queda el Buda interior. Por eso es que el maestro Samael le dice, muchas veces se refiere el Buda Jesús, porque el Cristo íntimo es el Buda interior de cada uno de nosotros. Más allí, más arriba del Cristo íntimo está el Cristo cósmico, el Chomá, es una cábala, arriba en los tres triángulos de esto. Una parte explicativa de esto, ¿no? En el árbol de la vida, definitivamente, todo desciende desde más arriba del absoluto. Y la vida pasa por esta región electrónica, que es la región del íntimo, la región del espíritu puro, que está marcada ahí. Luego aparece la región molecular. La región molecular está la región de la mente cósmica, el astral y el éter, es decir, el fondo vital. Y luego aparece definitivamente en el planeta, aparece lo que es el cuerpo etérico del planeta Tierra y más adelante entonces el aspecto físico del planeta Tierra, que es donde nosotros nos movemos. Pero nuestros cuerpos están íntegramente diseñados tal como el planeta Tierra y tal como el universo, con todos estos niveles. Abajo del nivel físico, abajo de esta región de vida, obviamente que hay infradimensiones. La cábala le llama clifos a estas regiones, a estos círculos dantescos, según el libro de Dante Alighieri, que son las infradimensiones del mundo mineral sumergido. Ahí entonces se procesan nuestras almas cuando vamos cayendo cada vez más abajo, alejándonos cada vez más del origen de donde salimos, Padre, por ejemplo. Y nos dice que conforme nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se multiplica el automatismo, la mecanicidad y el dolor. Esto lo explica Pistisofía, profundiza en esto. Obviamente aquí no estamos para estudiar el libro en sí. La región molecular, la región del espíritu puro, esa es la región del Buda interior. Nosotros tenemos muchas confusiones en esto. Falta mucho que estudiar en la cábala, estudiar la obra del maestro Samael. Entonces el Cristo íntimo, en nuestro Buda interno, en nuestro Buda interior. Por eso es que, pero el Buda como histórico, como tal, con su enseñanza, entregó la cimentación, los cimientos de la sabiduría del Cristo íntimo. Luego viene entonces el gran Maestro Jesús y entrega en sí lo que es la parte psicológica. Muestra entonces la estructura pluralista del yo, y para lo cual definitivamente para entrar a esos misterios se necesita que el estudiante o que el adepto pues se introduzca por la senda de lo enseñado por el Buda muchos años atrás. Así como el Buda y el Cristo se complementan en una sola doctrina. A esa doctrina se le llamó Gnosis, que es la que revela el maestro Samael. Y precisamente la Pistisofía amplía estos aspectos. Lo hago en este paréntesis porque en Cristo Jesús vino y entregó esa enseñanza. Retomamos el rumbo de lo que es la Biblia en sí. Y en la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada, según las religiones judía y cristiana. Transmite la palabra de Dios y hasta del 2008 había sido traducida a 2.454 idiomas en toda la tierra. Pero ven ustedes esa Biblia que te andan debajo del brazo, lo que llaman evangélicos o lo que llaman cristianos,
en realidad no es solo cristiano, es judía y cristiana. Entonces por eso está formada por dos famosos, dos partes principales, dos que le llaman testamento. El antiguo, que es la fe judaica, que es la base del judaísmo, y el nuevo, que es la nueva religión que se fundó, que se llama cristianismo. La palabra Biblia se origina a través del latín, en la expresión griega también, la Biblia, o sea, como agía, los libros que quieren decir, los libros sagrados, acuñada por primera vez en el primer libro de los Macabeos, siendo, dijéramos, Biblia en plural, y biblión, que significa papiro o rollo, y por extensión, libros. Esos son los famosos rollos del Mar Muerto. Y cómo se encontró definitivamente en su aspecto original lo que es la pistisofía. La biblión o papiro o rollo, por extensión, se llega a la traducción que es un libro sagrado. Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros en la antigüedad en esa región. Entonces comercializaban los papiros, los escritos. Ahora, un poquito más sobre lo que es la Biblia que conocemos nosotros, dijéramos la Biblia judeo-cristiana. La versión judía de la Biblia, llamada el Tanakh, consta de 24 libros con ciertas diferencias respecto a las Biblias cristianas. Algunas de ellas son los nombres de los varios libros de Éxodo, para el original Shemot, Levítico, para Baikra, y la subdivisión en 3 secciones de la Torá, la ley del Pentateuco, que son los libros de Moisés, los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y Ketuvim, 2 escritos como Salmos, Proverbios, libro de Daniel y los demás libros que aparecen anexos a lo que es el Antiguo Testamento y que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así pues, que debemos aclarar que esa Biblia, en la cual se entrega la sabiduría, dijéramos, hebrea, contiene entonces los fundamentos de 2 grandes religiones, que es el judaísmo y el cristianismo. Ahora, cuando aparece entonces en la misma Biblia el Nuevo Testamento, está formado por los 4 evangelios que nosotros conocemos. Y el Nuevo Testamento está dividido en estos 4 aspectos importantísimos. La historia también, que se conoce como Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo de Tarso con todos sus grupos o sus iglesias, a las iglesias cristianas y otros apóstoles, y al final el libro de las grandes revelaciones de Juan, el vidente, el Apocalipsis. Ahí entonces tenemos esos 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, más lo que ya mencioné, la historia de los apóstoles que se ha recogido, la historia de Pablo de Tarso y el Apocalipsis. Eso es lo que se puede hablar de este gran libro brevemente, y contiene definitivamente gran cantidad y profunda enseñanza que queda definitivamente vedada. Es un libro de ocultismo. Su palabra definitivamente no se puede interpretar a letra muerta. Lo que normalmente encontramos son manejos intelectuales, razonativos, de lo que son en realidad las lecturas del Evangelio. Más su simbolismo verdadero queda oculto. Queda definitivamente para los iniciados. El maestro Samael dice que la Biblia es un libro escrito por iniciados para los iniciados.
Así que bueno, en el mejor sentido de la palabra, a los que hacen un esfuerzo y es muy respetable, hacen entonces manejos eminentemente intelectuales. Y algunos pues se acercan con objetividad a las enseñanzas, u otros tal vez no. Pero lo que vale definitivamente es la fe y la devoción con que hacen su trabajo. Y eso Dios se los pagará en cualquier momento. No cabe duda. Ahora, la Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo Testamento. Y eso es lo que a veces los hermanos no comprenden o no entienden. Toman como que todo es, dijéramos, cristiano, y no lo es así. La palabra canon significa regla o medida, así que se le llama canon bíblico al conjunto de libros que integran la Biblia, que los considera así divinamente inspirados. El primer canon es el Pentateuco, el cual se compone de los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y contiene la ley de Dios, que es el conjunto de 613 preceptos del judaísmo por Moisés. Ya. Esa parte del judaísmo, vale, Génesis y toda esa obra, dijéramos, de la gran sabiduría de este iniciado solar que Moisés, definitivamente es un fundamento del judaísmo. Ahora, el origen del cristianismo y su ruptura con la tradición judaica no es tan grande, nos dice el maestro. De hecho, el Nuevo Testamento tiene similitudes con las escrituras antiguas del Qumran. Algunos textos bíblicos encontrados en el Qumran son aproximadamente 1000 años más antiguos que los manuscritos hebreos más antiguos que se conocen en el día de hoy. Lo que les da veracidad, la comunidad del Qumran era una secta judía que entre los años 125 a.C. y 68 después de Cristo enseñaban la humildad, la caridad, el amor a Dios y al prójimo. También esperaban la llegada de un Mesías. Esto del Qumran es bien interesante, porque, dijéramos, ese del desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, cerca de Kibutz de Caya, o sea, lo que ahora es Israel. La importancia de este valle es la presencia de las ruinas del Qumran y de las cuevas descubiertas en 1947 y que contenían el valioso tesoro arqueológico y bíblico, donde se encontró entonces la famosa biblioteca de Nat Hammadi. El Qumran es un nombre árabe contemporáneo dado a unas ruinas donde había habitado una comunidad de la congregación judía de los esenios, situada en una terraza o cerca de 2 kilómetros del Mar Muerto y a 13 kilómetros al sur de Jericó, sobre los acantilados que se hallan tras la estrecha franja costera cerca del oasis de Ajim Fashá, a 375 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Ese es bajo el nivel del mar Mediterráneo. Eso es lo que tenemos definitivamente en la ubicación geográfica. Ahora, estremecida casi todos los tiempos por la grande guerra, ¿no? Por las matanzas de niños, por las matanzas de gente. Así estamos, así somos los de esta raza aria, ¿no? Estas son las ruinas, definitivamente las cuales se conocen como el Qumran, de los antiguos monasterios de esa región, de donde se originan toda esta sabiduría, todos estos papiros de enseñanza que le dieron más tarde forma a lo que en la Biblia que conocemos nosotros acá como la Biblia cristiana, y en estos rollos
del Mar Muerto, en estos papiros, en esta biblioteca de Nag-Hammadi y todo, entonces habían quedado ocultos para bien de la humanidad los famosos evangelios gnósticos, los libros gnósticos, que no fueron incorporados a eso. Entonces dice el venerable maestro a estos tiempos: ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. Necesitamos, pues, dice, el cristianismo puro, esotérico, es el que necesitamos. Pero un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto. Dice, un cristianismo gnóstico. Y volver a los orígenes definitivamente de lo que es el gnosticismo primitivo allá en las cuevas del Qumran, en esos lugares agrestes de esos desiertos. ¿Dónde se movieron entonces los grandes maestros, los grandes iniciados esenios y nazarenos que dejaron esta sabiduría? El maestro Viracocha o el maestro Krumheller nos dice, y repito esta cita de él, dice que lo que es el Talmud para los semitas, el Bhagavad Gita para los budistas, el Corán para los musulmanes y la Biblia para los cristianos es para nosotros la Pista y Sofía, obviamente como gnóstico. Y ahí comienza a entrar en acción la enseñanza más oculta, la enseñanza esotérica, profunda, porque vean que existen niveles ahí. Esos unos son los niveles de la enseñanza escrita y retomada por los apóstoles y por los que servían a Jesús cuando estaba en su cuerpo físico haciendo esa obra, y otra es la enseñanza que está que componen los libros o los capítulos de Pista y Sofía, que es la enseñanza del maestro después de su resurrección, que es la gran diferencia. Veamos pues en síntesis lo que acerca de ella dice el historiador, y veremos que Pista y Sofía es un libro y entidad espiritual a la vez. Se trata del libro cumbre de todas las doctrinas gnósticas. Y ahí ya entonces no es simplemente una enseñanza externa o pública, sino lo más oculto, lo más profundo de la enseñanza. El original griego de esta obra, que sirvió de base a los primeros siglos, no ha podido ser hallada. Solo se tiene el texto saídico, que es una traducción del copto del manuscrito primitivo. El papiro copto, en cambio, fue encontrado en Egipto sin que nada pueda atestiguar si el original griego fue compuesto a sí mismo en este pueblo. Dice, en lo que sí concuerdan todos los críticos, es que esta obra proviene de alguna de las múltiples escuelas o sociedades gnósticas primitivas, creyéndose más bien que perteneció a los ofitas, dice. Y como ven, esta enseñanza queda precisamente guardada a través de los siglos y los siglos, hasta que aparece develada en la era de Acuario de nuestros tiempos, en nuestros días, por el avatar de Acuario. Pista y Sofía, poder, ciencia, esteurgia, magia blanca. El gnóstico exige primero el manejo de pistis y luego la comprobación de los hechos. Es pues ante todo práctica real, efectiva, sin nada de especulación a priori. Juan el Bautista, es el maestro Samael, fue líder de los esenios en esos tiempos mesiánicos, ya que los esenios vivían en los desiertos, al igual que Juan, que era ya conocido por sus predicciones y de impartir sus mensajes revolucionarios a la gente de los pueblos que rodeaban los desiertos, como está escrito en el Nuevo Testamento. Después, Juan definitivamente tiene su origen allí en el desierto del Qumran,
o no se centra. Porque este, dice Mateo, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha su senda. Los manuscritos del Mar Muerto datan de los tiempos de Cristo. Inclusive el mismo Juan habló del Mesías de allí en adelante. Y donde comienza entonces, podemos percibir las diferencias de las dos enseñanzas, los niveles con que se entregó, y una que fue resguardada definitivamente para los tiempos del fin. La enseñanza, dice el maestro, es más grandiosa. Le vamos a entregar pistisofía. Cuando él estaba entregando toda la revelación de la enseñanza crística, donde él advierte, tiene algo más grande. Y eso dice, les vamos a entregar pistisofía. Y ahí está todo el cuerpo de doctrina de Jesús de Nazaret, tal como él la entregó en el monte de los Olivos. Así como la entregó. Posterior a su vida pública, posterior a lo que se conoce como su vida, pasión y muerte. Entonces ya en las regiones suprasensibles de la naturaleza, él entrega las enseñanzas esotéricas a sus discípulos. La Biblia cristiana pues tuvo sus intérpretes en los gnósticos. Todos los gnósticos que fueron a su vez verdaderos santos de la iglesia romana, escribieron sus enseñanzas y las explicaron en griego. Luego San Agustín, y antes de este Tertuliano, las escribieron en el idioma latino. San Agustín, un gran patriarca de esta santa iglesia gnóstica primitiva también. Y nos informa el maestro Viracocha en su libro La Iglesia Gnóstica, dice que el libro íntegro, intacto, el verdadero original griego, tal como se escribió y con toda pureza de enseñanza, está en poder de nuestra Santa Iglesia. Como reliquia esotérica que no da a conocer más que a aquellos que están en condiciones de recibirlas, sus profundas y claras verdades. Habla el gran maestro Viracocha sobre esto. Y ya en los tiempos del fin aparece entonces la figura enigmática del avatar de Acuario, el maestro Samael, que le toca develar semejante joya de la sabiduría esotérica profunda para entregarnos a nosotros la parte que está develada definitivamente. Y la Biblia sacra de los gnósticos es el Pistisofía. Entiéndase por gnóstico aquel que ya es capaz, aquel que posee la sabiduría, aquel que posee los conocimientos internos, aquel que maneja el ocultismo práctico. Es decir, que se puede manejar y tiene la conciencia suficientemente despierta para trabajar en los mundos superiores, para ser instruido en los mundos superiores. Ahora, cuando vemos este personaje central de las dos grandes Biblias, la que da origen a la cristiana y la que continúa definitivamente por siempre, que es la Pistisofía o la Biblia gnóstica, dice el maestro Samael, semejante, y como él entrega y devela la enseñanza del Cristo íntimo, nos dice, ha llegado la hora de amar al Señor de los martirios, a aquel que en verdad está dispuesto a sacrificarse en nosotros y por nosotros, y dentro de nosotros, aquí y ahora. El Cristo íntimo es nuestro Salvador. Comienza entonces develando estos grandes trabajos el maestro Samael. Es el fuego sagrado definitivamente, que da vida en todo cuanto existe, el Cristo. Y por eso nos dice el maestro, ¿quién no amaría, por ejemplo, a un buen amigo que estando nosotros presos viniese a visitarnos y hasta consiguiese nuestra libertad? Porque eso es lo que hace el Cristo íntimo cuando se encarna. Viene y nos libera. ¿Quién no amaría a un gran amigo que estando nosotros enfermos y abandonados nos trajese medicina y al fin lograra curarnos?
¿Quién no amaría a un amigo que estando con nosotros en miseria nos diera la mano y nos alimentara? ¿Quién no amaría a su madre que desde niño vela por nosotros, que nos alimenta con su pecho, que hizo por nosotros todo lo que se pudo, que sufrió por nosotros hasta levantarnos al estado actual en que nos encontramos? Haz esas reflexiones. Y dice, Cristo íntimo, hace más que todo eso. Él viene a nosotros cuando nosotros trabajamos sinceramente en la gran obra del Padre, cuando nosotros luchamos en verdad por eliminar nuestros defectos psicológicos, cuando nosotros bregamos por eliminar todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, nos dice el venerable. Ahora, entramos a un misterio definitivamente más amplio, que lo devela Pistisofía con mucha profundidad. Por eso os digo que definitivamente hay que estar preparado para poder estudiar esa obra. Hay que estar, dijéramos, en el mejor de los casos, con el intelecto enriquecido con todas las ideas solares que da el maestro Samael en todas sus obras, para penetrar la profunda síntesis que hay en Pistisofía. Nos dice que el absoluto es nuestro hogar verdadero, de donde un día salimos y a donde un día regresamos vestidos con la túnica de maestros del cosmos infinito. Y penetra todavía mucho más, porque de dónde y cómo salimos y cómo regresamos es el caso. El origen de la salida del absoluto, porque nuestras almas tienen su centro gravitacional en el Aeón 13, es decir, en el más profundo del absoluto solar. Y lo que ocurre es que cuando en la historia misma de Pistisofía, ya la pudieron escuchar en la conferencia de Pistisofía, el Padre cuando desea enviar, cuando quiere que descender a este mundo para revalorizar sus conocimientos, hace que Pistisofía vea la luz más allá del Aeón 13 y desee ir. Ese deseo ingénito de Pistisofía conduce al desequilibrio de las tres cunas. Que no hay nada. Esta enseñanza está en el Bhagavad Gita, muy ampliada en el Evangelio del Señor Krishna. Estas tres cunas con el deseo se desequilibran en la balanza cósmica. Y esto indica pues imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre cósmico común. Si esas mónadas primordiales, dice el maestro, no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio en las tres cunas no sería posible o factible. Para que las tres cunas se desequilibren tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto profundo, y ese es el deseo de ser algo más. Si una criatura XX divinal, ente divinal, está en el absoluto y desea ser algo más, definitivamente desequilibra la paz interna de todo el absoluto y se activa el karma individual o el karma colectivo de todas las horas. Así pues, con ese desequilibrio de las tres cunas, el primer lobo inicia los movimientos eléctricos, el torbellino electrónico y los átomos del universo pasado que antes dormían entre sus centros, laya, o sea, entre la noche profunda, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora de un nuevo día cósmico. En sánscrito se llama Maha Manvantara, un nuevo día de actividad de universos que dormían. Y esto entonces fue provocado por el deseo
de los átomos divinales. Pero obviamente, dije, el logo causal no entraría en actividad, iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido el desequilibrio de las tres cuerdas. Y habla muchísimo sobre eso en ese libro maravilloso, en nuestra Biblia gnóstica. Aquel que ha logrado integrarse con Ain está listo, pues, para sumergirse entre el seno del eterno Padre cósmico. Esto es algo espantosamente difícil de comprender. Difícil. Pero al sumergirse uno entre el seno del eterno Padre cósmico común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más, el ser, y trabaja naturalmente para llegar a él. Y cuando lo logra, también la felicidad dentro del mismo seno, del mismo seno del eterno Padre cósmico común, es mucho más amplia. Y si se ha encarnado al ser hasta esas alturas, su propio ser, el ser es incansable, es inalcanzable. Nadie puede llegar a ser igual a su ser. Fíjense, aunque los tenga encarnado. Cuando ve más allá, ve otras partes del ser. Es infinito el ser. Entonces dice, al sumergirse, al no querer ser nada, ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su ser está más adentro. Y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre. Esto que estoy diciendo no tiene límites ni orilla. El ser no tiene límites. Por eso es bien interesante. Nosotros tenemos que ser muy, muy cautelosos cuando hablamos sobre eso. Cuando un estudiante gnóstico o alguien que viene aquí y dice, yo ya me sé todo eso, yo ya me sé la gnosis, ese es lo único que está expresando es su ignorancia. Porque la gnosis es la ciencia trascendental del ser. Si el ser es infinito, también la gnosis es infinita. No puede caber en una mente caótica como la de uno lo infinito, la sabiduría infinita. En realidad, vale la pena ser muy cuidadoso en las expresiones. Como un esquema, entonces, vemos estos aspectos del absoluto, tratando de esquematizarnos, ¿no? Para que nuestra mente respondan a esto. Pero más allá está la terrible puerta de la Eón 11, después de la 10, de la acción de los días, donde muy raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado morirá. Ese es el 11º sepirote, el Ain Sop Haur. Es lo que parece definitivamente graficado, pues, vuelvo a decir, no quiero decir que así es, lo imaginamos para efectos didácticos. El Ain Sop es como la primera etapa o parte del absoluto Shaman. Es cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá de los siglos, más allá del viejo de los siglos, más allá del anciano de los siglos. Entonces, viene la entrada al famoso, a la Eón 12, que sería el Ain Sop. Y todo eso lo profundiza en el estudio del Písteso. De manera que la gloria entre el seno de la seidad incognoscible y pura realmente no tiene límites. Jamás, nunca, jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? ¿Y quién podría definitivamente decir, llámese eso, llámese todo lo que no es? Eso es un poco atrevido. O la ignorancia es atrevida. Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir, aunque sea como un cosmocrator, obviamente cae de hecho en el mundo de las tres leyes. Lo sacan inmediatamente del absoluto. Aquel que desea hacer otra cosa, con un átomo de deseo, sale del absoluto y cae en lo creado, cae en el mundo de la creación.
Al desear las mónadas hacer algo o alguien, lo primero que se equilibra naturalmente son las gunas. Y con ello se activa algo fundamental, el karma particular de esa mónada o el karma colectivo de todas las mónadas que han deseado ser algo. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, de las mónadas, y por eso deviene el universo manifestado. Se inicia el Mahamamvatara. Todo esto cuanto existe, todo lo que se logra ver y lo que no logramos ver, todo tiene su origen en ese deseo ingénito de los átomos divinales que desearon ser algo más. Entonces, sobre las 3 gunas se habla claramente en el libro del sagrado del Señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena pues que comentemos un poquito sobre estas 3 gunas. Y ustedes quieren entonces ampliar su conocimiento, vayan al Bhagavad Gita y ahí van a encontrar esto enseñada más ampliada. Y las 3 gunas, que son rayas, tamas, sattva, al desequilibrar rompen el equilibrio de la noche cósmica, el reposo absoluto. Entonces el absoluto, el luz increada que no nace sombra por ninguna parte durante la noche profunda del gran pralaya. En el gran pralaya, en la noche, todo está en equilibrio, absolutamente reposo, absolutamente. Pero una breve o pequeñísima actividad, un deseo entre ese equilibrio, desequilibra las gunas y viene la creación. Viene entonces lo creado, aparecen los mundos, aparecen los universos. Definitivamente esto es algo muy, pero muy profundo. La sabiduría que está escrita en la Biblia gnóstica, aún en la parte que está revelada por el maestro Samael, es difícil de alcanzar y comprender para el mejor de los estudiantes gnósticos. Por eso es que esto es muy complejo, y razón tenían y tienen cuando se dice que en el Bhagavad Gita dice: entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente, dice Krishna. Y aquí no creemos nosotros. No queremos ser perfectos, seguir el otro que sea perfecto. Estas cosas definitivamente son muy, pero muy profundas. Vuelvo y repito, miles de hombres, entre miles de hombres, tal vez uno que buscan la perfección, tal vez uno pueda llegar a la perfección, miles. Y entre los miles intentan llegar a la perfección, tal vez uno lo logra. Y entre los que lo logran ser perfectos, estamos hablando superhombre, todavía de uno me conoce perfectamente. Y en los evangelios antiguos se encuentra entonces cuando el maestro dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es el mío. Hay un gran camino, hay un gran colador. Encontrarlo ya es una virtud, pero no es todo. Seguirlo es otra gran virtud, pero no es todo. Si los que le siguen se perfeccionan totalmente, pueden llegar a ser el escogido verdadero. Así que necesita un trabajo tesonero profundo en este sentido. Y yo los invito a ustedes que están aquí presentes y los que sean, que hagamos el esfuerzo de tomar en el mejor sentido de la palabra, con seriedad, estas enseñanzas. No son para estos tiempos, para caducos y degenerados, donde vamos definitivamente la inmensa mayoría hacia el fondo del abismo. Esta gnosis florecerá y brillará con toda su intensidad
en la futura edad de oro de la raza que viene. En esta época del Kali Yuga, debemos dar gracias a Dios por estar reunidos y que nos permita seguir escuchando esta enseñanza. Sentir el privilegio de siquiera reunirnos para escuchar estas palabras sagradas de los grandes maestros. Pero obviamente que se necesita súper esfuerzo, se necesitan grandes esfuerzos, trabajar mucho, no solo un día, sino todos los días. Por eso me gusta repetirle esta cita de este filósofo francés, se llama Bertolt Brecht. Me inspira porque definitivamente ahí podemos nosotros medirnos. Y dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores, obviamente luchan más. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Él dice, esos son los imprescindibles. Los que toda la vida están. Los que vencen todas las adversidades. Los que están ahí. Aunque las cosas sean duras y difíciles, están ahí. Esos sí son mejores que los otros. Definitivamente aquí no se trata de ser mejor que nadie. Pero se debe tratar de darle continuidad, tener continuidad de propósito en el estudio. Y que nazca en nuestro interior la inquietud por el conocimiento. Este señor Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los influyentes del siglo XX, creador de teatro épico muy interesante, y también llamado teatro dialéctico en aquellos tiempos. Y esta cita es bien motivadora en el sentido de que a ver quién definitivamente sigue este camino. Vean, el caso de los instructores deben de decir, ya que hay algunos aquí, de todos pueden faltar, pero el instructor no puede faltar. Y todos pueden ir al primer dolorcito de pies y de cabeza, se pueden ir a acostar, pero el instructor debe estar ahí. Debe ser el último, como decía la maestra, en rajarse. Y si es posible, nunca debe rajarse, pese a las adversidades. Eso demuestra ese temple que estamos hablando aquí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí en esta plática de esta tarde. Vamos a continuar con unos temas también muy ilustrativos en este sentido, para luego retomar el estudio del libro de la Gran Rebelión que ya habíamos hablado. Si hay alguna preguntita, alguna duda, alguna inquietud, pues por favor, podemos hacer. Bueno, en un poco de la historia dice que en el video real aparece que la primera esposa de Adán tuvo una señora o otro nombre. Sí.